Javier Falla es psicólogo. Le voy a dar las buenas noches. ¿Cómo está Javier? Mileto, muy buenas noches, bastante bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Apuradita nada más porque el tipo nos está ganando. Yo he hecho una, no sé si estará bien o no, pero va a tener tiene particular interés porque lo que tú nos vas a decir va de acuerdo no solamente con la experiencia como psicólogo, sino porque has trabajado en la Policía Nacional. Así ¿Cuál es es. el perfil, ¿Cuál es el perfil de un violador? Uy, esa es una pregunta, digamos, muy repetida en estos momentos, ¿no? De los trabajos que se realizaron, digamos, en la policía, cuando estuve trabajando allí, del trabajo que realizamos, inclusive cuando yo trabajaba como perito psicólogo en Palacio de Justicia, perdón, y las investigaciones que se han llevado a cabo últimamente, no hay un perfil definido, vamos a decirlo de esta manera, acerca de lo que es un violador. Las características que puede presentar son las de cualquier persona común y corriente, se van a disimular con mucha facilidad entre las personas de una sociedad, y yo creo que de repente tendríamos que hacer básicamente hincapié que las características que tiene un violador dependiendo, digamos, del tipo de víctima que elige, ¿no? En este caso, si estamos hablando específicamente de la niñita de Damaris, que ha sido eh, asaltada por este tipo, definitivamente, pues es un tipo probablemente que agarre y que tenga muchas maneras de convencimiento, sea muy amable, de sepa acercarse, digamos, a las criaturas, de que sepa ofrecerle de repente algún tipo de ayuda, de cuidado, ¿no? Porque en una criatura es bastante difícil, digamos, que se puede ejercer, por ejemplo, lo que el común de la gente o de los profesionales en psicología, los que investigan, dicen, ¿no? O sea, la sensación de poder y que tú, digamos, subyugas a la otra persona, ¿no? La seduces fácilmente. Una buena forma de seducir es, por ejemplo, agarrar y hablarles bonito, ser muy amable, ser muy cariñoso, muy cuidadoso con las criaturas, ¿no? Y esa debe ser básicamente una de las formas que este tipo ha tenido que estar usando, ¿no? A ver, en un país en el que lamentablemente ni siquiera vamos a hablar que hay un número determinado de violaciones al año y que uno saca la Uh-huh. proporción. No, no es eso. Uh-huh. Estamos viviendo en nuestra patria, en un país en el que lamentablemente todos los días, no es la proporción, no es que yo digo hay un número determinado de violaciones, ahora vamos a dividirlo entre 365 días y sacamos la proporción. Todo, no es así, es todos los días hay violaciones lo, lo, Así que, es. lo que digamos ha quebrado, y yo pienso que a todos, es cuando nos enteramos de este infeliz hecho, de este desalmado, de este desgraciado hombre que atentó contra una niña de 3 años. Entonces, eso ha quebrado y la siguiente pregunta, antes de volver sobre este tema que quería justamente hacer un bosquejo de estos desalmados, es lo siguiente. ¿La Uh-huh. sociedad qué está buscando? ¿Está buscando una sanción, un castigo o hay también una especie de venganza? ¿Cómo lo interpretas tú como psicólogo? No, definitivamente para mí la sociedad busca justicia, ¿no? El tema básicamente no está solamente en el hecho de buscar justicia y de que lo castiguen a él. Si es que uno analiza estadísticamente, como tú bien señalas, acerca de la cantidad, la frecuencia, digamos, de este tipo de acciones, tanto para niños como para adolescentes y jóvenes, la incidencia es muy alta. Eh, yo he tenido la oportunidad, estando trabajando en el Ministerio Público, por ejemplo, de ver criaturas de 4 años, de 3 años, niños de repente de 2 años, de 2 años y medio, que ya estaban siendo pues abusados, no necesariamente pues hablando de una situación de penetración, sino en el manoseo, en la exposición de repente de la persona, del niño o de la niña, para películas pornográficas, para tocamientos y cosas por el estilo. O sea, esto no es nuevo, definitivamente es la cantidad, digamos, de información, es la difusión que se hace, el uso de repente de redes, que hace de que llegue quizás a una mayor cantidad de personas.
Que Ahora, llegue, perdón, cosa, que llegue la información, ¿te refieres? claro, o sea, el que digamos, se extienda la información acerca del tema, lo hace Correcto. de repente más notorio, pero los hechos Porque se han estado sucediendo, se suceden, se quiere sienten. decir que el siglo pasado ya ocurrían estos hechos. Claro, definitivamente. ¿Mm? A Yo ver, te vuelvo a repetir, o entonces, sea, yo estando trabajando en el Ministerio Público, yo he tenido que agarrar y estar haciendo evaluación en estas criaturas. Y, por ejemplo, una evaluación en una criatura de estas, ¿no es cierto? Porque entenderás de que tenemos que tener en cuenta edad, tenemos que tener en cuenta nivel de capacidad verbal, ¿no? Porque la criatura puede no saber decir, puede no saber expresar lo que sucede. Las dificultades de repente de la propia familia que se niega de repente a, a permitir o a aceptar de que el hecho haya sucedido, tratando de ocultarlo, tratando de taparlo o de disimularlo, ¿no? Y inclusive la edad maduracional de la criatura, porque puede de repente no poder expresarlo, pero va emocionalmente a demostrar que algo está mal, ¿no? a ver, Y eso quiero, son dificultades que se presentan, como te digo, solamente para hacer la evaluación y para poder de repente clarificar si los hechos sucedieron o no sucedieron. ya, quiero ir sobre el lado del agresor. ¿Ya? Para digamos, tratar de aclarar lo más que se puede en poco tiempo. No se Uh-huh. puede construir un perfil, no hay un perfil. La pregunta No. es, ese individuo, sí, correcto, ese individuo, ese sujeto, ese Uh-huh. pervertido, ¿qué induce a que cometa semejante delito? ¿A partir de qué edad? Porque ese sujeto, más o menos, ha sido educado por una mujer. Ha sido, más que educado, ha sido criado por una mujer que es su madre. Uh-huh. Hay una incongruencia. Si a ti te educa, algunos dirán, de repente no es así porque fue abandonado, pero todos los violadores fueron abandonados por sus madres. Háblame, por favor, de ese No. aspecto. ¿Cómo se construye ese monstruo? Bueno, nos hace retroceder de repente a situaciones, terribles. Nuestras familias en líneas generales, por lo menos el 92-93% de la población peruana viene o proviene de una familia disfuncional. Y familia disfuncional que no necesariamente significa de que está la mamá sola, que está el papá solo, que el niño ha sido abandonado, que vive con la familia, que vive con otros familiares. No, o sea, pueden estar viviendo conjuntamente papá y mamá. O sea, no necesariamente la familia disfuncional funciona a partir de repente del hecho de que el niño fue abandonado, la mamá no lo quiso, la mamá lo abandonó, le pegaba demasiado, abusó de él, el papá abusó de él, no necesariamente, ¿no? No hay edad para empezar en primer lugar. Yo te vuelvo a repetir, yo he visto casos en el Ministerio Público de muchachos que tenían 14, que tenían 13 años y que de repente ya habían asaltado a una criatura menor de ellos, ¿no? Entonces, hablar de una persona adulta. Se puede construir Sí, en los sí. 18 años, en los 19, o sea, nunca tuvo un acto de esa naturaleza, ¿correcto? Ya. Nunca. Uh-huh. Eso de nunca es una forma de decir. Pero Ya. en los 20 años, o en los 25 años, o en los 30, de pronto, un sujeto decide violar a una menor de edad. Esa es la No, pregunta. tampoco así. Tampoco así. Puede haberse estado dando desde mucho antes hechos, comportamientos, circunstancias y conductas en la persona que de repente no lo llevaban a que culmine el hecho, pero sí lo acercaban poco a poco, lo hacían más atrevido cada vez con respecto a la posibilidad de poder atacar o asaltar a otra persona, ¿sí? De repente en los primeros hechos, por tocamientos, por miramientos, el conocido fetichismo, por ejemplo, ¿no? El acercarse de repente, el ser osado, siendo una persona aparentemente tímida, ser osado para de repente, aunque sea tocarle la mano, ¿no? O acariciar de repente a una persona, a un menor, a una niña, a otra persona. Pero ya he tenido que tener indicadores. Lo que pasa es Correcto. que no se estuvo de repente pendiente de ese hecho y no se tomó en cuenta, ¿no? Una de las razones, me dices, Javier, que es el hecho de que venga de una familia disfuncional.
Así es. Ya. Los rasgos para que sea disfuncional, entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, el que haya habido abuso dentro de la casa, ¿sí? El que haya de repente problemas de alcoholismo, ¿no? El que haya habido de repente una mala relación entre los padres, ¿sí? Que haya sufrido también de repente alguna forma de abuso, que no necesariamente tiene que ser abuso sexual. En este tipo de problemas, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que toda circunstancia que signifique la alteración de la personalidad del menor, ¿sí? Va a generar una respuesta, una reacción en el joven, en el muchacho, en la chica, ¿no? Que lo va a llevar a otra forma de repente de actuación negativa. O sea, Ya. no necesariamente el problema tiene que ser directamente relacionado a un problema de violación. Correcto, correcto. Entonces, sí, según lo que tú estás revelando, más del 90% de familias peruanas son disfuncionales, quiere decir que tenemos potencialmente ese 90% de varones, de niños que van a violar. De varones y de mujeres que pueden hacerlo, ¿no? Ya. De repente la circunstancia de violación en la mujer Pero, puede ser pero menos notoria, me estás diciendo que el pero también se 90%, da. me estás diciendo que el 90% de la población entonces son potenciales violadores. Eso es una... Están expuestos a ello, ¿sí? Están expuestos a ello. Ahora, ¿cuáles son los factores protectores, no? ¿Cuáles son los factores protectores? Ya tenemos más del 90% que pueden estar señalados dentro de esto, pero ¿qué hace que de repente no sea el 90% de estas personas que provienen de un hogar disfuncional las que puedan agarrar y dañar su vida, o que puedan dañar la vida de otros? Son los factores protectores. ¿Y cuáles son esos factores protectores? Por ejemplo, desde el momento en que la familia le pone límites a cada acción que realiza esta persona, Por ¿sí? ejemplo, Cuando, por ejemplo, cuando tú agarras y de repente estás viendo que se está desviando la conducta, que está haciendo algo que es abusivo, que está haciendo algo que es incorrecto y tú lo corriges. ya. Algo que ahorita, en los actuales momentos, es muy difícil de ver porque prácticamente los papás están acostumbrándose con los hijos a permitirles todo, ¿no? Cuando antes la probabilidad de control, si tú te desviabas de la línea, si tú salías del comportamiento debido dentro del hogar, dentro de la sociedad, dentro del colegio, inmediatamente venía alguien y te corregía. ¿Qué Entonces, otro, esos qué otra límites, cosa tenemos que hacer? ¿Qué otra cosa? Estás indicando ahora de marcar, fijar, digamos, hacer notar una autoridad y marcar límites. claro, ¿Qué otra acción se debe así es. poner en práctica para evitar que se formen estos monstruos? Los valores, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los valores que tenemos en casa, ¿no? Desde el momento en que tú agarras y, por ejemplo, estás en casa y de repente el niño escucha una grosería y lo repite, ¿no? Y tú, lejos de corregir esa acción, te sonríes, lo haces como una cuestión, digamos, jocosa, amena de la respuesta de la criatura, tú le estás diciendo al niño de que debe o que puede, perdón, faltarle respeto a otra persona. O sea, ese tipo de correcciones, ese tipo de valores no se está cuidando, ¿no? En estos Nos ha momentos, por señalado, ejemplo, sí. perdón, no te entendí. No, te decía, nos ha señalado dos puntos. ¿Hay uno tercero que debemos poner en práctica? Claro, el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando nosotros, ¿no es cierto? Nosotros ahorita vemos, por ejemplo, tú puedes subir a un micro y de repente un menor le puede estar faltando el respeto a una persona adulta y nadie dice nada. Y si tú agarras y lo llevas a nivel macro, lo ves a nivel social, date cuenta tú de que, por ejemplo, le faltamos el respeto a la autoridad con mucha facilidad y somos completamente impunes. Todo eso significa que estamos rebasando límites. Todo eso significa que nosotros estamos, como quien dice, pasando por encima de los demás. Entonces no nos ¿Cómo es posible? interesa el respeto Correcto. de los demás. ¿Y cómo sería posible poner en blanco y negro? Porque parece que eso necesitamos. El sentido común está de acuerdo contigo, porque en una familia no se me ocurriría. Mi padre siempre fue ordenado, las horas de la salida, de la Uh-huh. entrada. eh, Claro. mi, estamos hablando de un modelo distinto además también, ¿no? Uh-huh. Digamos, la Claro. madre más cariñosa, más acogedora, etcétera, estaba más en casa. Hoy día ya ocupa otros espacios. Bueno, en fin.
Entonces tendremos que ponerlo en un papel en blanco y negro. De repente esto de enseñar a los padres, pasarlo por la escuela, ¿qué requeriríamos? Porque tendría que ser una acción concertada que provenga, en este caso, del gobierno. Ya son políticas públicas, ¿no? Perdón, es que la cuestión de educación nace dentro de la casa. Si dentro de la casa ¿cómo se llama? Se relaja. Entonces, discúlpame, pero yo no creo que el gobierno va a agarrar y va a tener que venir a decirte en tu casa, ¿sabes una cosa? Tus hijos tienen que sentarse de esa manera, tus hijos tienen que ser responsables, tus hijos tienen que agarrar y ayudar en la casa, tienen que respetarte, no pueden agarrar y sobrepasar tu autoridad. Pero sí precisan que, por ejemplo, un profesional como tú, un psicólogo, haga notar esto. Porque si el sentido común dice que en mi casa lo hay, pero tú acabas de decir, mi querido Javier, que más del 90% hay familias disfuncionales. Por lo tanto, ¿Sí? dificulto que un evidente que nos está escuchando haya entrado en razón y dirá, caramba, ¿yo qué estoy haciendo en mi casa? Marco territorio, lo hablo, doy el ejemplo, cuando las personas son agredidas, que me acabas de decir, soy empático, marco distancia, eh, eh, la forma de hablar, de expresarme, o sea, todo esto que acabas de decir, sí, yo entiendo, en mi casa también, sentido común, pero como tú mismo estás refiriendo, ese sentido común no existe ahora. Entonces, ¿quién es el que tiene que, la campanita, hacerle sentir para evitar, y después que evitemos estas desgracias, porque digo yo, tú me dirás después, no tienen remedio, le desgraciaron la vida a ese niño o a esa niña. Yo me voy a situar en este caso específico, olvidémonos de lo demás, me voy a situar en este porque es muy delicado. De aquí en adelante, yo pensaba el otro día con mi papá, le decía, seguramente que tendrán que pensar cambiarle identidad a esa niña. No va a poder permanecer en el país. Tendrían que sacarla porque es terrible. Digamos, de aquí en adelante, ¿qué es lo que habrá tratamiento que pueda ser para esa niña cuando crezca, cuando sea una preadolescente, una adolescente? ¿Podrá salir adelante, Javier? Entonces, vuelvo a mi pregunta para que vayas por favor al otro lado, que es, ¿qué se hace? ¿Qué tratamiento con una víctima? Pero ahora dime lo otro, políticas públicas. No vayas a mover tu cámara, por favor, Javier, no la No, no muevas. te preocupes. Entonces, tú me dirás, ¿políticas públicas o no? Sí, definitivamente habría que recuperar un poco de lo que era, pues, las clases de educación cívica, ¿no? De cuidado, porque definitivamente, por ejemplo, antes la política pública que nos permitía a nosotros agarrar y tener un respeto por la bandera, tener un respeto por las personas mayores, aprender a ceder el paso, tú lo ves, ahorita hay un desorden, pero total en casi todo, ¿no? Tú sales a manejar un carro y te vas a encontrar con que desgraciadamente todo el mundo tiene derecho, ninguno tiene el mínimo, digamos, de entendimiento o de aceptación o de conciencia de lo que significa, digamos, el mantener un carril, el mantener de repente tu derecha, el poner una luz direccional. O sea, todo el mundo quiere hacer lo que quiera, ¿no? Hay una persona que está manejando moto y cree que ella está por encima del resto. El que está manejando bicicleta piensa que tiene todos los derechos del mundo. La gente que está caminando, o sea, no hay respeto por regla. Entonces, si tú me hablas de políticas públicas, todo esto tiene que verse. Por ejemplo, hay algo a mí, por ejemplo, que me llama la atención y sí yo reclamo, no puede ser posible. ¿Qué hace una criatura de 3 años caminando por la calle y que pueda ser recogida tan fácilmente, de acuerdo a lo que yo he visto en un video, ¿no? Por un tipo que no es su familia. La pueda cargar, la pueda subir al carro y nadie dice nada, nadie vio dónde estuvo la mamá, dónde estuvo el papá. Y por favor, esa cuestión de que no, que estaba trabajando, no, que estaba ocupada, no, que me descuidé un momentito, estamos hablando de una criatura de 3 años, no estamos hablando de una persona que tiene 16, 17 y que sabe cómo caminar en la calle. Ese tipo de resentimientos en el sentido, digamos, de relajación, de la moral, del cuidado, de la ética, ¿no? De la responsabilidad. Tú decías hace un momento, por ejemplo, mi mamá en la casa a cuidarnos, mi papá siempre pendiente de nosotros, hablándonos. Yo te digo, ¿y esa criatura de 3 años qué hacía en la calle? ¿Qué hacía caminando en la calle? Es lo mismo cuando pasa un accidente. Solamente me descuidé un momentito y la muchachita, la niñita, el niñito ya está atropellado, ya está aplastado por el carro. ¿Qué están haciendo los padres? ¿Cuál se supone o cuál es el entendimiento que ellos tienen con respecto a lo que es su responsabilidad como padre frente a esa criatura?
Correcto. Tú dices algo, ¿no? Tú dices algo. Esa criatura le malograron la vida para siempre. Perfecto. Yo te digo a ti otra cosa. Y de repente no les va a gustar a la mayor parte de la gente. Pero yo te pregunto a ti. O sea, ¿cuál es el manejo o cuál es el entendimiento, cuál es el procedimiento que se debiera manejar en este tipo de casos? O sea, ¿la divulgación es una buena forma de ayudar? ¿Por qué? Porque estamos advirtiendo al resto, pero y el daño moral, el daño colateral que le estamos dando a esa criatura, no solamente a nivel personal, sino social, ¿no? Para toda su vida, porque esto, como bien dicen, queda marcado para siempre. Y no necesariamente por el hecho que sucedió, sino por la cantidad de imágenes y por la cantidad de cosas que se dicen alrededor de esto, ¿no? Y por Entonces, cierto, ¿cuál es el procedimiento? Perdóname un minuto nada más. Yo te digo, sí, desde el punto de vista legal, es tan difícil que, por ejemplo, el procedimiento legal pueda ser entendido, pueda ser manejado, pueda ser coordinado de repente con psicólogos especialistas en el tema para que sepan que no se debe estar exponiendo más de la cuenta a esta criatura que ya sufrió. ¿Estamos pensando en el respeto que esa criatura se merece? ¿O estamos pensando simplemente en generar un escándalo como para agarrar y llamar la atención y decir que todo el mundo se rasga las vestiduras frente a los hechos sucedidos? ¿Y qué pasa con esa criatura? ¿Dónde está el respeto que ella merece? Ya le dañaron la vida y le están dañando la vida, como quien dice, 20 o 30 veces más. Estamos hablando de políticas públicas, tenemos que revisar todo eso. Sé que tienes razón, yo no, honestamente no podría quitarte un ápice de razón en esto que tú señalas. Hay necesidad de políticas públicas, pero hay necesidad de revisar cada uno de los hechos y cada uno de los comportamientos que estamos cumpliendo, no solamente como padres, no solamente como personas en una sociedad, también como autoridades, también como responsables, abogados, psicólogos, médicos, psiquiatras, profesionales en general, las mismas autoridades. Todo el mundo se cuelga del tema, siendo o no siendo especialistas, tratando en lo posible, como quien dice, de jalar cámara. Y no se trata de eso. Tú no sabes, si tú te pones a pensar, y te siento, porque te he escuchado, discúlpame, trastabillar con tus palabras, pero el dolor que puede sentirse uno si es que uno se pone en esa circunstancia. Y esa es una criatura indefensa que todavía está empezando su vida. Necesita agarrar y que alguien la proteja. ¿Quién lo está haciendo? Discúlpame, una autoridad que agarra y se aparece diciendo, ay, vamos a hacer esto, no, que le vamos a apoyar en esto. No, esa no es la manera de facilitarle las cosas. Discúlpame, pero no es la manera. Si tú agarras y vives el momento y vives esa circunstancia con estas criaturas, te vas a dar cuenta que más daño le hacemos utilizando la cantidad de procedimientos, los abogados que van a pedir que le hagan la prueba, que no le hagan la prueba, que le tienen que revisar de nuevo, que tienen que mirarla de nuevo, que le pregunten tal cosa, que no le pregunten tal cosa. No, pues para una niña de 3 años está difícil, pero además tú has trabajado y tú sabes que el protocolo es ese. Sí, pues. Y por lo demás, claro, yo me refería, es que es terrible, es que yo ya no sé ni cómo, porque decirle bestia, nada más hace falta que uno mire, por ejemplo, el National Geographic, el canal, o revise el magazine, las revistas, y se dé cuenta que hasta las bestias protejan a sus crías, ¿no? Digamos. Sí, así. En fin, ya no voy a seguir más, pero es doloroso. O sea, cuando yo me enteré, yo no podía escuchar porque la noticia se conoció cuando nosotros acabamos de hacer el programa. Y cuando yo estaba observando, Dios mío, era una cosa, pero que te daba cólera. Yo nunca había sentido al mismo tiempo cólera y pena. De verdad que me daba ganas de llorar porque, Dios mío, era ponerse más al zapato de un ser que apenas está saliendo a la vida. Y yo no quiero ni pensar, Dios mío, el dolor del padre o la madre. O sea, es para morirse de dolor. Y tiene que recomponerse porque ese ser humano tiene que seguir creciendo. El tiempo ya nos quedó corto, pero te prometo que en una próxima ocasión, que no debe ser lamentablemente la última, ves que vamos a hablar del tema, pero sí quiero centrarme en cómo tratar a una persona que ha sido, y a una niña que ha sido violentada físicamente. Ahí me quiero quedar. Yo sé que hay otro tipo de manifestaciones, pero esta me parece tan grave, tan dura, tan difícil, que no te da que pensar. Entonces, la raza humana contra la misma raza humana. En fin, Javier, muchas gracias por atender esta entrevista y volveremos a conversar sobre esta área que yo te he pedido. Pero me queda claro, creo que todos somos responsables en mayor o menor medida. Muchas gracias, Javier Falla, por la entrevista. A ti, Milagros, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Cuídate mucho. Tú también.
Una pausa y volvemos.